Tengo 84 años y la semana pasada mi cardiólogo del IMSS me preguntó con esa cara que ponen los médicos cuando los números no les cuadran, me preguntó: «Don Arturo, ¿qué está usted haciendo?». Le dije: «Lo mismo que hacía mi padre en Michoacán». Me miró un momento en silencio, luego anotó algo en su libreta y no dijo más. Pero yo sé lo que pensó. La mayoría de la gente no llega a los 82, y no es mala suerte, no es herencia. No es que a unos les tocó mejor cuerpo que a otros, es que nadie les dijo, a tiempo, cuáles son los errores que se acumulan sin avisar. Los hábitos de todos los días que uno no llama errores, porque todos los cometen. 6 de esos errores yo los cometí durante décadas. Los conocía y no los conocía al mismo tiempo. Hasta que los encontré escritos, con la letra apretada de mi padre, en el cuaderno negro que él cargó desde Apatzingán hasta el día en que murió. Parte de lo que aprendí lo escribí también en mi libro, el libro de Remedios Medina. El link está en la descripción. Pero lo que quiero contarle hoy empieza antes del libro. Empieza en el 2010, en una noche que yo tenía 69 años y acababa de salir del IMSS con 5 recetas que no quería tomar. Si me acompaña, le cuento. Suscríbase aquí abajo y déjeme un comentario diciéndome si algo de lo que le diga le suena familiar. Me gustaría saber si también le ha pasado a usted. Mi padre llegó a los 68 años trabajando la tierra. No con enfermedad encima, no postrado en cama esperando a que alguien le trajera el desayuno, no pidiendo ayuda a nadie para levantarse, trabajando. Se levantaba antes del sol, preparaba su tónico de hierbas en la misma jarra de peltre que usó toda su vida y se iba a la huerta de Apatzingán a hacer lo que hacía todos los días desde que tenía uso de razón. Sus manos siempre olían a tierra húmeda y a romero, sus manos callosas, grandes, que nunca le vi temblar. Eso para mí era la imagen de cómo debía envejecer un hombre. No en una clínica, no dependiendo de pastillas que uno no entiende para qué son, trabajando, moviéndose, con los pies puestos sobre su propia tierra. Yo lo seguí. 32 años en la Comisión Federal de Electricidad, levantando infraestructura por todo el país. Presas, canales, puentes, líneas de conducción de agua en lugares donde no había nada. Me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde, comía lo que hubiera cuando hubiera tiempo, dormía lo que alcanzara. Los fines de semana igual. No me quejaba del cansancio porque mi padre no se quejaba del cansancio. No me detenía porque mi padre no se detenía. Eso era lo que significaba ser hombre de campo, aunque uno ya no viviera en el campo, sino en una oficina de Guadalajara diseñando planos. Y ahí está el primer error, y es el que más cuesta nombrar, porque viene disfrazado de virtud. Creer que aguantar es lo mismo que estar bien. Un hombre de mi generación no iba al médico hasta que ya no se podía parar. Tampoco le decía a nadie que le dolía algo, porque eso se interpretaba como debilidad.
Me dolía la espalda por cargar planos en el campo y seguía. Me dolía el estómago cuando comía con prisa y tomaba agua caliente y seguía. Las rodillas me avisaban cuando iba a llover y yo las ignoraba y seguía. Lo llamaba resistencia, lo llamaba aguante. Mi cuerpo lo llamaba acumulación. Durante décadas fui convirtiendo señales en silencio, y el silencio no las borraba, las enterraba. Consuelo lo notaba. Ella había pasado 26 años como enfermera del IMSS, viendo lo que la gente no se quería ver a sí misma. Me decía, en esa voz suya que nunca levantaba, pero que cortaba perfectamente bien: Arturo, el cuerpo no grita hasta que ya es tarde. Aprende a escucharlo cuando todavía está susurrando. Yo asentía, tomaba mi café y seguía igual. El segundo error es no dormir, no el insomnio. Eso es otro asunto y tiene sus propios remedios. Me refiero a la decisión de no dormir, a elegir el trabajo sobre el descanso como si rendir más horas fuera una forma de carácter. En nuestra generación, un hombre que dormía 8 horas era un flojo. Yo dormía 5, a veces 4, y consideraba que eso era eficiencia. Lo que es en realidad es inflamación silenciosa. Es el cuerpo que no alcanza a repararse durante la noche. Es años descontados de la cuenta, sin que nadie le mande ningún aviso. El tercer error, y este me cuesta decirlo porque me incluye directamente, es comer tarde, solo y deprisa. Cuando Consuelo vivía, había un orden en esta casa. Desayunábamos juntos a las 7, sentados en esta misma mesa, con las marcas de 50 años de vida encima. Comíamos a las 2. Cenábamos temprano, liviano, con tiempo. Ese orden no era capricho, era la estructura que sostenía todo lo demás. Cuando ella se fue, en noviembre del 2020, ese orden se fue también. Y me fui dando cuenta, meses después, de que comer a las 4 de la tarde, lo que debí comer al mediodía, solo, de pie frente al fregadero, era otra forma de descuidarse que uno no nombra como descuido. El cuarto error es dejar de moverse con el pretexto de la edad. No hablo de gimnasio ni de correr, ni de nada que requiera ropa especial. Hablo de los 20 minutos caminando por el barrio que uno empieza a omitir cuando hace frío, cuando está cansado, cuando llueve, cuando no tiene ganas. Esos 20 minutos son la diferencia entre un cuerpo que circula y un cuerpo que se estanca. Mi padre caminaba su huerta todas las mañanas hasta 3 semanas antes de morir. No porque fuera disciplinado ni porque leyera artículos de salud, porque era parte de su día como lo es desayunar, como lo es rezar antes de dormir. Era lo que hacía y punto. Yo, después del infarto, también dejé de caminar un tiempo. Me daba miedo moverme. Y ese miedo, que el médico no me explicó bien cómo manejar, me costó más que el infarto mismo. Hay 2 errores más.
y esos los entendí una noche leyendo el cuaderno negro de mi padre en la cocina, con el olor a papel viejo llenando el cuarto. Después del infarto en el 2010, el IMSS me recetó 5 medicamentos. Los tomé 6 meses. Me dejaban sin energía para levantarme de la silla. La huerta se me llenó de maleza porque no podía agacharme bien. No podía caminar las 3 cuadras al tianguis del domingo. Dormía más horas, pero me levantaba más cansado. El cuerpo que tanto había aguantado, de pronto no aguantaba nada. Una noche, ya tarde, con la casa en silencio y el radio del vecino apagado por fin, saqué el cuaderno negro de su cajón. El cuaderno tiene pasta negra y pasta dura y la letra apretada de un hombre que no estudió más allá de la primaria rural, pero que observó todo lo que vivió. Más de 150 páginas. Remedios, plantas, preparaciones heredadas de su madre purépecha. Y en algún lugar de en medio, en una sección que mi padre tituló con su letra sin adornos, los que se acabaron antes de tiempo, encontré una lista. No era una lista de enfermedades, era una lista de hábitos. Mi padre había observado durante décadas en Apatzingán a los hombres que llegaban a viejos activos y a los que se deterioraban rápido. Y había notado la diferencia, no con lenguaje médico, que no tenía, con la precisión de quien observa cosechas y animales y sabe que todo tiene una causa antes de tener un efecto. El quinto error estaba ahí, escrito con lápiz desgastado. El aislamiento, que no se llama aislamiento. Mi padre describía a los hombres del pueblo que se iban quedando en casa, que dejaban de ir a la plaza los domingos, que dejaban de hablar con los vecinos, de tomar el fresco afuera, de participar en la vida del barrio. No por tristeza necesariamente, por costumbre, por no querer molestar, por creer que a su edad ya nadie necesitaba escucharlos. Leí eso y me quedé un momento quieto, porque yo lo estaba haciendo. Desde que murió Consuelo, sin darme cuenta, me había ido quedando dentro de esta casa. Hablaba por WhatsApp con Ernesto los domingos y con Marisol los sábados, pero no salía. El tianguis que visitaba todas las semanas en busca de alguna enciclopedia vieja de medicina, lo dejé meses. La huerta la cuidaba porque la huerta está aquí adentro, pero el barrio, la gente, la conversación de a de veras, la fui dejando ir. Fue Marisol quien me lo dijo, una tarde que vino a traerme pan de la Comer. Me miró bien y me dijo sin rodeos, «Papá, se está acabando usted solo». Así, con la misma voz directa de consuelo que ella heredó sin pedírsela. El sexto error, y este fue el que más me costó reconocer, es ignorar lo que el cuerpo repite. No lo que duele una vez, lo que vuelve. La rodilla que siempre molesta con el cambio de clima. El estómago que siempre protesta cuando uno come con prisa o con preocupación encima. El sueño que siempre se interrumpe a la misma hora de la madrugada. Esas repeticiones no son manías, no son la edad, son mensajes. Mi padre lo escribió con una sola frase.
El cuerpo no miente 2 veces seguidas sin razón. 40 años de ignorar esas repeticiones en mí mismo. 40 años llamándolas normales. En el libro de Remedios Medina dediqué un capítulo entero a estas señales que se repiten. ¿Qué significa cada una? ¿Qué preparo yo cuando aparecen? ¿Qué anota el cuaderno de mi padre? ¿Y qué escribió Consuelo desde su perspectiva de enfermera del IMSS? Lo escribí despacio porque quería que quedara bien antes de que ya no pudiera escribirlo. La noche que terminé de leer esa sección del cuaderno negro, me quedé un rato con el cuaderno entre las manos. El papel ya huele diferente, como huele un libro que estuvo en una casa donde se cocinó mucho, donde hubo niños, donde la vida pasó de verdad. Mi padre lo escribió en una mesa de madera en Apatzingán. Yo lo leí en una mesa de madera en Guadalajara. Y me pareció que no había pasado tanto tiempo como el calendario decía. Lo que cambié después no fue todo de golpe. Así no funciona. El cuerpo no se repara de golpe, igual que una presa no se construye en una tarde. Y no era cuestión de suplementos, ni de dietas complicadas, ni de nada que hubiera que comprar en alguna farmacia naturista cara. Los 6 errores que les estoy contando no se corrigen con productos. Se corrigen con decisiones pequeñas, repetidas. Lo primero que hice fue volver al tianguis el siguiente domingo. Salí a las 8 de la mañana, como hacía antes. Caminé las 3 cuadras. Revisé los libros viejos en el puesto del fondo. No encontré nada especial ese día, pero hablé con don Refugio, el que vende hierbas en el tercer pasillo, y conoce más de plantas que la mitad de los médicos que he visto, y me tuvo 20 minutos contándome sobre un preparado para la circulación que su madre usaba en Oaxaca. Volví a casa con más energía de la que había tenido en meses. Eso no es casualidad. La conversación de a de veras con alguien que está enfrente de uno activa algo en el cuerpo que ningún mensaje de WhatsApp activa. Mi padre lo sabía, lo escribió a su manera. El hombre que deja de platicar empieza a secarse. Después empecé a acostarme antes de las 10, no porque nadie me lo ordenara, porque lo había leído en el cuaderno de mi padre y porque Consuelo lo había anotado en su cuaderno verde con la explicación que ella sí podía dar desde sus años en el IMSS. El sistema nervioso se repara en la primera mitad de la noche. Si uno se acuesta a la medianoche, se pierde lo que no se puede recuperar. 40 años de enfermera, y esa era una de sus convicciones más firmes. Dejé de saltarme el desayuno cuando no tenía hambre. Mi padre nunca se fue a la huerta sin tomar su tónico primero. Yo había empezado a salirme la mañana entera sin comer cuando estaba trabajando en algún proyecto de carpintería. Eso se acabó. Avena con nopal, fruta de lo que hubiera en el mercado, miel de abeja comprada al señor que viene al barrio los miércoles, antes de cualquier otra cosa. Y empecé a poner atención a lo que se repetía, a anotarlo, como lo anotó mi padre,
como lo anotó Consuelo, no con pretensión de médico, con la atención de un hombre que entiende que los sistemas avisan antes de fallar, en las presas, en las construcciones y en el cuerpo también. Cada corrección fue pequeña, pero fueron 6 y se sostuvieron. No le voy a decir que llegar a los 84 es fácil, no lo es. El cuerpo acumula historia y esa historia tiene peso. Me duelen las manos por las mañanas, la artritis no la eliminé, la manejo. Hay días que la silla de Consuelo en esta mesa de la cocina pesa más que cualquier dolor físico. La echo de menos, con la misma intensidad con que uno echa de menos el aire cuando no puede respirar. Eso no se corrige con ninguna planta ni con ninguna rutina. Eso se carga. Pero lo que sí se puede corregir, se corrige. Y la diferencia entre llegar a los 82 y no llegar no suele ser una enfermedad mayor que aparece de la noche a la mañana. Suele ser la suma de 6 hábitos que nadie nombró a tiempo. Aguantar en lugar de atender. No dormir con orgullo. Comer tarde y solo y deprisa. Dejar de moverse con el pretexto del cansancio. Aislarse sin llamarlo aislamiento. Ignorar lo que el cuerpo repite. 6 errores silenciosos. Los cometí durante décadas. Los encontré escritos en la letra de mi padre. Y a los 69 años, después de un infarto, y 5 medicamentos que no quería tomar, empecé a corregirlos uno por uno. Hoy tengo 84, sin recetas médicas, con mi huerta en el patio trasero, con el romero y la manzanilla y la sábila que cuido desde que amanece, con mi rutina, con el cuaderno negro en el cajón de la cocina, y el cuaderno verde de Consuelo al lado, y con la claridad completa de que nada de lo que tengo es suerte, es 15 años de atención sostenida, escribí todo esto. Lo que aprendí de mi padre en el campo de Michoacán, lo que Consuelo fue anotando durante 26 años como enfermera del IMSS, preparación por preparación, observación por observación. Lo que este cuerpo de 84 años me fue enseñando a base de prueba, de error y de paciencia. Le puse nombre, el libro de Remedios Medina. El link está en la descripción. No es un libro de médico. Yo nunca lo fui y no voy a pretender que lo soy. Es lo que le funciona a un señor que lleva 84 años poniendo atención, que aprendió a escuchar lo que su cuerpo susurra antes de que grite y que no quiere que ese conocimiento muera con él cuando le toque irse. Léalo despacio, como leería una carta de alguien que lo conoce. Mi padre decía, el remedio más caro es el que le venden cuando ya no tiene remedio. Piénselo.